Renta presunta. Lo primero que tenemos que tener presente es que estas tributan en base a la presunción, no a ingresos efectivos. Entonces, tenemos tres tipos de rentas presuntas: agrícolas, transportes y mineras. En agrícolas, se consideran el tope de ventas anuales hasta 9.000 UFs. Ellas tributan en base al avalúo fiscal, que lo obtenemos de la página del Servicio de Impuestos Internos. Transportes. Tenemos un tope de ventas anuales de 5.000 UFs, tributan bajo la tasación del vehículo, de donde lo obtenemos de la página del Servicio de Impuestos Internos. Y las mineras tienen un tope de 17.000 UFs sobre un porcentaje de acuerdo al promedio de la libra de cobre. Estos son los tres tipos de renta presuntas que existen. Lo que tenemos que tener ojo es en los topes. Siempre se consideran ahí el límite de ventas y eso se suman las empresas donde participan más los ingresos propios. Si nos pasamos de esto, no cumplimos la categoría para hacer renta presunta. Ahora desarrollaremos los ejercicios de la señora Florinda Mesa. Primero que todo tenemos los ingresos propios, que dice que son 2.000 UF. Tenemos una participación del 20% en una empresa agrícola de 4.000 UFs. El 20% son 800 UF. Nos da 2.800 UF. Y el tope de la renta presunta agrícola son 9.000 UF. Por lo tanto, la señora Florinda Mesa puede acogerse al régimen de renta presunta, pues no supera el tope. Posterior a ello, excepcionalmente, todas las rentas presuntas agrícolas, sus propietarios pueden rebajar de su impuesto a la renta las contribuciones pagadas actualizadas. ¿Cómo lo hacemos? Durante los meses existen 4 contribuciones durante el año: en abril, en junio, septiembre, noviembre. Cada una tiene un factor de actualización. ¿De dónde lo obtenemos? De la página del Servicio de Impuestos Internos. Están todos los factores. Entonces tenemos que ver el mes en que ocurrió el objeto de la actualización. En este caso, abril, tenemos que ser 1,009. En junio, 1,006. En septiembre, 1,005. Y en noviembre, 1,001. Ahora aplicamos los factores a las contribuciones netas. Multiplicamos 40.000 por 1,009, nos da 40.360. 40.000 por 1,006 nos da 40.240. 42.000 por 1,005 nos da 42.210. Y 42.000 por el 1,001 nos da 42.042. La suma de las contribuciones actualizadas serían 164.852. Entonces procedemos a hacer el cálculo de la base imponible. Tenemos que el avalúo fiscal son 80 millones por el 10%, porque siempre es el 10% sobre los avalúos fiscales, en el caso de la renta agrícola y de transporte. Nos da una base imponible de 8 millones. Estas pagan un impuesto del 25%, lo cual nos da 2 millones. Las rebajas que podemos hacer son las contribuciones que vimos anteriormente de 164.852. Por lo tanto, el impuesto adeudado nos queda en 1.835.148. La ley dice que tenemos que reajustar los impuestos adeudados de acuerdo al artículo 72 de la LIR. En este caso, nos otorga el porcentaje del 0,9%, que también el Servicio de Impuestos Internos cada año lo cambia y está disponible en sus páginas para verlo. Eso serían 16.516, lo que nos da total a pagar 1.851.664. Traspasemos los datos al formulario.
En el formulario tenemos que se declara en el código 187 la base imponible de los 8 millones. Tenemos una rebaja de 164.852, lo que nos da un impuesto en el código 189, 1.835.148. Continuamos con el formulario. El impuesto adeudado es 1.835.148, el reajuste 16.516, 1.851.664. Ahí tenemos nuestro formulario desarrollado. Pasaremos a ver el formulario de la señora Clementina Naranjo. Este nos cambia un poco porque no es el ejercicio corresponde a un bus, dice que es de transporte que circula en Rancagua. Entonces tenemos dos cosas. Los ingresos propios dice que son 9.600.000. Tenemos que convertirlo en UF, en este caso del 31 de diciembre del 2017, nos da 358 UF. El tope de las rentas presuntas de transporte son 5.000, por lo tanto la señora Clementina Naranjo puede acogerse a la renta presunta, pues no supera los 5.000 UF. Posterior tenemos que hacer el cálculo de la base imponible. El avalúo fiscal del bus son 45.700.000 por el 10%, nos da la base imponible de 4.570.000. Eso nos arroja un impuesto por el 25%, nos arroja un impuesto de 1.142.500. Y otro dato importante que dice que PPM es actualizado durante el año 2017 se pagaron 1.647.942. Tenemos el impuesto menos la rebaja, es superior a las rebajas, por lo tanto va a haber una devolución solicitada. Esto lo traspasamos al formulario para ver cómo se proyecta y tenemos base imponible 4.570.000, por el 25% 1.142.500. La renta presunta de transporte no tiene derecho a las contribuciones, solo los agrícolas, como lo vimos en el caso anterior. Posterior a ello tenemos los pagos provisionales pagados mensualmente, sería 1.647.942, lo cual lo traspasamos al formulario y nos da un saldo a favor de 505.442. Ese es nuestro formulario de ella. Posterior a esto tenemos otro ejercicio que es de la señora Antonieta de las Nieves. Mismo cálculo que hicimos anteriormente. Ingresos propios 2.500 UF. Participación en una empresa agrícola que vendió 3.000 UF, por el 20% son 600 UF. Nos da 3.100 UF. Lo comparamos con el tope, que son 9.000 UF, lo cual nos arroja que la señora Antonieta de las Nieves puede acogerse al régimen de renta presunta, pues no supera las 9.000 UF. También nos proporcionan otros datos. 50.000 de la cuota de abril, 50.000 de la cuota de junio, septiembre, 52.000, noviembre, 52.000. Aplicamos los mismos factores que vimos en el primer caso y hacemos las multiplicaciones respectivas, para lo cual nos arroja 205.062 las contribuciones pagadas actualizadas. Hacemos nuevamente el cálculo. Avalúo fiscal, 65 millones, por el 10% nos da la base imponible, que serían 6 millones y medio, y nos arroja un impuesto porque del 25%, 1.625.000. Tenemos la rebaja de las contribuciones, 205.062, nos otorga un impuesto adeudado de 1.419.938, reajustado por el artículo 72 por el 0,9%, 12.779, nos da un total a pagar de 1.432.717. Ahora lo veremos traspasado al formulario. Formulario 6.500.000 en el código 187,
rebajas al impuesto los 205.062 de las contribuciones y nos quedaría un impuesto de 1.419.938. En este caso, tenemos ese impuesto adeudado por el reajuste del 0,9 del impuesto, nos da un total a pagar de 1.432.717. Nos queda un último caso que desarrollaremos, que tenemos que la señora Esperanza Gómez tiene ingresos por 9.100.000. También vamos a tener que aplicar la UF del 31 de diciembre del 2017 para transformarla en UF. Nos da 340 UF. Lo comparamos con las 5.000 del tope y como no las superamos, podemos acogernos al régimen de renta presunta. Continuamos. Viene un avalúo fiscal del bus de 35.800.000. Por el 10%, la base imponible los da 3.580.000. El impuesto, que es el 25% sobre la base imponible, son 895.000, menos los ppm actualizados, pagados durante el año, 2.947.100. Nos da una devolución solicitada de 2.052.100. Esto lo llevamos al formulario, código 187, 3.580.000, el impuesto 895.000, menos los ppm pagados, 2.947.100, nos da 2.052.100 la base imponible para poder pedir la devolución. Eso tenemos que tener presente. Nuevamente reitero, los topes, los agrícolas, 9.000 UF, el avalúo fiscal se saca de la página del servicio y ellos pagan, le vamos a agregar ahora un 10% del avalúo fiscal, un 10% de la tasación del vehículo y la tasa del impuesto de estas dos rentas presuntas es del 25% de la base imponible. Como lo vimos en los ejercicios anteriores, lo volvemos a... Tenemos el avalúo fiscal por el 10%, nos da la base imponible y a eso le aplicamos el 25% de impuesto, y solo las rentas presuntas agrícolas hay una rebaja de contribuciones. Solo esas tienen que tener esa categoría, y las rentas presuntas de transporte va el avalúo fiscal del vehículo por el 10%, 4.570.000 su base imponible por el 25% de impuesto, y a eso solo le rebajamos los ppm, lo cual nos da una devolución, como también nos podría dar un pago. Eso es lo que podría empezar a mostrarle, que debería ser la clase de rentas presuntas.